semana más, ¿cómo estás? Espero que estemos bien, que todos estemos bien, porque una semana más también vamos a venir a husmear y a ver por ahí en las plataformas de streaming, tanto como en el cine, qué nuevos estrenos tiene para nosotros en esto que es la semana 14 del año 2022. Así es, semana 14 de ¿cuánta? 53, 54, no recuerdo muy bien, pero bueno, ahí estamos. Y vamos para allá, mejor vamos para allá. Empezamos con los estrenos del cine y uno de los más esperados sin duda alguna de este mes se trata de Sonic 2, la segunda entrega del erizo, que esta vez nos mostrará el regreso del villano icónico de esta franquicia, interpretado ni más ni menos que por Jim Carrey, y trayendo por primera vez a la pantalla a otros dos erizos. Bueno, erizos no realmente, sino que nos referimos a Tails y a Knuckles, uno como aliado de Sonic y otro como el villano que se agrega más a esta entrega. Una nueva película mexicana llega nuevamente a los cines. ¿Y de qué género es? Pues de comedia. No iba a ser de otra manera, ¿no? Protagonizada por Omar Chaparro y Mauricio Ockman. Y con una historia de amor, traición y que sucede en el bello Puerto Vallarta, viviremos el transcurso de un memorable viaje de larga distancia lleno de incidentes que incluso hará que se desarrolle un extraño vínculo entre ellos dos, siendo que son enemigos al principio y que al final, bueno, no puedo decir nada porque no puedo decir spoilers, pero ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo lo ves? Está bonito, ¿no? Como no me fui en avión. Llegamos rápidamente a Netflix y abriendo el 7 de abril, como no, como es el primer día de esta Popcorn Week, que es el día de hoy, sí, el día de hoy jueves, esperemos que esto se suba el jueves. Tenemos una historia dedicada a aquellas personas que les interesa el espacio y Elon Musk. Bueno, mejor dicho, los que están interesados en lo que hace Elon Musk, que siempre es interesante, porque sí, adentrándonos en este viaje, descubriremos ese paso adelante que necesita la humanidad. Avanzando un día más, al 8 de abril nos encontraremos con la llamada líneas eróticas en Ámsterdam, está claro, en los años 80, en donde se desarrolla esta historia sobre una ambiciosa universitaria que descubre por casualidad una nueva carrera en una línea telefónica erótica creada por dos hermanos bastante disparejos entre sí. Y llega la temporada número 5 de uno de los estrenos más esperados del mes de abril en Netflix, con la serie Élite. Y tenemos bastantes imágenes que Netflix nos ha dado y que nos dan muchas pistas sobre los personajes, así que tiene pinta de que se viene una temporada bastante diferente a las demás. Si hablamos definitivamente de títulos raros entre películas y series, sin duda alguna, Huevos Verdes con Jamón sería uno de los que estaría en el top. La temporada 2 que seguramente nos traerá muchas nuevas aventuras en busca de ese gran platillo especial. Seguimos con una serie de comedia que se ambienta en una cárcel que es solo para mujeres y es una comedia. Siguiendo así la historia de Laura Willis, una mujer que tras haber trabajado como planificadora de eventos, ahora se ha convertido en la directora de una de las prisiones para mujeres. Y pues bueno, de todo lo malo se puede sacar un lugar en donde las risas no pueden faltar, ¿no? Y Netflix sigue esta vez que sí que tenía estrenos, sigue con los nombres raros, que ahora vamos directamente con La suegra que te parió. Literal, desde que estalló la pandemia, nuestra protagonista Isadir vive con su familia y hace todo lo posible por perturbar la vida de su torpe hijo y de su nuera. La rivalidad clásica. Y ahora volvemos a lo serio, con una película ni más ni menos que de suspenso, en donde cuando la estrella del ballet clásico nacional se suicida, Irene es seleccionada para ocupar su lugar. Con esta decisión generando envidia y siendo el blanco de la crueldad a sus compañeras, Irene encontrará una amiga en la nueva bailarina Aurora, una joven solitaria que hará que se desenvuelva una nueva historia entre ellas dos. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Y del Netflix nos brincamos con el Netflix azul, ya voy a parar de decir eso, para el estreno del documental musical de una estrella más como es Laura Pausini, titulado Un placer conocerte. Henry y Celia,
Ellos son dos agentes de la CIA que habían sido amantes años atrás. Con esto tenemos la premisa de que ambos estuvieron involucrados en una misión fallida hace 6 años. El secuestro de un avión que terminó con la muerte de todos los pasajeros sin que la agencia de inteligencia pudiera hacer nada aparentemente. ¿No suena eso como un estreno que no debes dejar pasar esta Popcorn Week? Ay. What we had was real, wasn't it? Y sí, porque ponerle la palabra Vice le da una vibra totalmente diferente a cualquier ciudad. Esta vez el estreno de la semana de HBO Max se va para Tokio. Bueno, no estreno de la semana porque realmente hay 2. Esta vez, siempre se me olvida, perdón, hay otro más llamado La Brea, que realmente estrena su primera temporada, en donde un enorme sumidero se abrirá misteriosamente en Los Ángeles, separando a parte de una familia en un mundo primitivo inexplicable, junto a un grupo dispar de extraños. Y de aquí ambos tendrán que aprender a sobrevivir juntos. Aparte de otro capítulo del espectacular Moon Knight, tenemos algo relacionado a la Era de Hielo, que también tiene algo que decir sobre las aventuras de Scrat, un estreno para el 13 de abril. Y llegamos a la seriedad de Apple TV, que bueno, realmente por fin, no tanto seriedad, sino que por fin nos entrega un estreno de algo animado. Pinecone and Pony, que se trata de una comedia de 8 episodios dirigida específicamente al público infantil. Being a warrior isn't about what's in there, it's about what's in here. Y así es como llegamos al final de una semana más en donde nos estrenan estrenos, valga la redundancia, que muestran mucho interés y otros que realmente al avanzar una semana más nos acercamos a los estrenos que realmente son de mucho hype. Como al final de este mes, a mitad de este mes y lo que se viene en mayo. Muchas gracias por estar ahí, te dejo como siempre en las redes, en los podcasts, que así es, ya arrancamos la temporada 2, tanto ahí en YouTube como en Spotify, te estarán apareciendo las listas de reproducción, supongo por ahí arriba, así que nosotros nos veremos en la siguiente aventura con más estrenos. Yo soy No Es Cierto, así que te despido aquí, bye.